Bueno, buenos días a todos y a todas. Damos inicio a un nuevo encuentro. El encuentro de hoy que nos convoca es abordaje integral de los problemas urgentes, en este caso en el adulto mayor. Hoy nos acompaña la doctora Melissa Perret. Ella es médica generalista, hizo un posgrado en todo lo que es gerontología y geriatría. Actualmente se desempeña desde su laburo en la localidad de Pilar. Así que nada, dejo transcurrir la palabra a ella para que presente la clase de hoy. Recuerden, en el transcurso de la clase se van a ir sumando compañeros. Recuerden que no hay problema por eso, porque queda grabada en plataforma y en cualquier momento puedan recuperarla, ¿sí? Así que, Meli, cuando quieras, toda tuya la palabra. Dale, Belu, gracias. Bueno, ¿me escuchan bien? Vamos a empezar por ahí. Sí. Hablo fuerte y rápido, así que cualquier cosa me van deteniendo. Bueno, como me presentaba Belu, soy Melissa Perret, médica generalista y de familia. Hice mi residencia en Rafaela. Hice un posgrado de gerontología y geriatría en la ciudad de Rosario durante 3 años, luego de mi primera especialidad. Hice 2 diplomaturas en dirección y gestión de residencias de larga estadía, políticas de cuidado. Ya he sido docente también para el Ministerio de Desarrollo Social en un curso de promotores gerontológicos, en el posgrado de Medicina General y también he disertado en el Colegio de Abogados de la provincia de Santa Fe. La verdad que la gerontología y la geriatría son una rama súper importante que tenemos que los médicos, cuando nos vamos formando, ya empezar a incorporar. Es una población que por ahí no está ni siquiera bien estudiada desde el punto de vista científico, ya que no se incluyen muchos estudios. La verdad que para mí es apasionante, así que agradezco al Ministerio de Salud haber dado la posibilidad, no a mí como profesional, sino a los adultos mayores para que médicos tengan herramientas para mejorar su abordaje en la atención de urgencias. Yo, bueno, hice lo que me pidieron fue urgencias y emergencias en el adulto mayor. Me parece también que hay algunas cuestiones que son básicas para charlar, que las he incluido, como saber hacer una valoración geriátrica integral a la hora de poder abordar una urgencia en un adulto mayor. Después voy a explicar de qué se trata esto. De entender que el envejecimiento poblacional es una realidad, estamos en un envejecimiento acelerado, la población de adultos mayores es muy amplia, muy heterogénea, es la población más heterogénea de todas, donde ya tenemos a una persona que ha transcurrido gran parte de su vida con una historia de vida, con comorbilidades, con una genética y con una carga cultural que también se evalúa al momento de la urgencia, porque todo eso conlleva a esa persona y hay que también tenerlo en cuenta desde el punto de vista de la atención en la urgencia, el criterio de internación y el criterio del alta médica. Son muchas cosas que hay que tener en cuenta. Así que bueno, agradecida por la posibilidad. Yo quiero que por favor me vayan deteniendo, me vayan preguntando. Yo creo que es o sea, todos los médicos estamos acostumbrados a lo que es el manejo de cardiología, del politrauma, pero yo creo que en lo que es el detalle del adulto mayor, quiero que me aprovechen, porque por ahí hay muchos puntos en los que los puedo ayudar y estoy seguro que si hacen guardia, ya sea en lo público o en la parte privada, donde la mayoría tienen PAMI, les va a servir mucho por ahí saber ciertas cuestiones que por ello puedo ayudarlos. Así que yo tengo que presentar, a mí siempre me gusta que otro presente porque me gusta ver las caras para poder interactuar, pero bueno, Belu se va a encargar de esa parte y cualquier cosa me van parando, yo vuelvo atrás la presentación, sacamos las dudas y seguimos adelante. Me dijeron que para que aprueben este módulo tienen que hacer un examen. Con solo escucharme hoy basta, es súper sencillo, pero bueno, tienen que escucharme a mí hoy y ya está. Ya con eso seguramente están todos aprobados. Pero bueno, lo que más me interesa es que me aprovechen porque lo que yo voy a hablar son cuestiones puntuales, estratégicas para la atención adulto mayor y para poder saber qué prescribir y también qué no prescribir, porque a veces cuando hacemos indicaciones que no corresponden o no son pertinentes para ese paciente determinado, hacemos más daño. Y la idea es justamente disminuir ese daño y dar una buena atención de calidad
y calidad de vida, o también voy a hablar muy brevemente de lo que es la calidad hasta de muerte, que seguramente les va a tocar a algún paciente en cuidados paliativos, que lo van a ayudar, los van a llamar por una intercurrencia aguda, y que seguramente se puede definir de una manera muy sencilla y con poco estrés para la familia, para el paciente y para ustedes. Así que esa es la idea. Cualquier cosa me van parando, no tengo problema y lo vamos discutiendo. Quiero saber a grandes rasgos, ya que no somos muchos, de dónde son, si alguno no tiene problema en decirlo, o si, en qué hospital trabaja, o dónde hace guardias, si estamos hablando de un primer nivel, o que hacen guardias en sanatorios, o en hospitales públicos más grandes. Si alguno me quiere contar para ver también cómo yo puedo ayudarlos desde ese lugar. Brevemente, 2 o 3 si me quieren contar. Buen día, soy Natalia Benausta del Sanco de Jambi Campbell. Nosotros hacemos atención primaria. Perfecto. Bueno, les cuento que yo soy de Pilar, como dijo Belén, es un pueblo de 6.000 habitantes, pero tenemos el hospital geriátrico más grande de la provincia de Santa Fe, el segundo más grande, con 100 camas de internación geriátrica, así que les puedo ayudar mucho desde este lugar, y también siendo médica de un primer nivel, donde como somos un pueblo, derivamos todas las urgencias, pero tenemos que dar la primera atención, así que te voy a poder ayudar. Así que no sé si quiere contarme alguien más de dónde es. Ahí comparte Alicia, que es del Sanco San Gregorio, que está a 100 kilómetros de Venado Tuerto y a 80 kilómetros de Rufino. Perfecto. Casi todos de primer nivel, entonces. Bueno, de 10, entonces con más razón, me pueden aprovechar también por eso, la pelada, perfecto. Y yo soy de Sarmiento en realidad, ahora me vivo en Pilar, pero era de Sarmiento, así que más chiquito todavía. ¿Y alguien que haga guardias en sanatorios o hospitales grandes hay? No, todos de primer nivel, mira. Bueno, buenísimo, con más razón va a servir. Sanatorio San Jerónimo, perfecto. Seguramente mucho PAMI, así que va a servir también. Está bueno porque nosotros acá en el pueblo tenemos 2 geriátricos y normalmente cuando el médico no se encuentra en el efector, vienen acá. Entonces necesitamos poder manejar un poquito mejor a los abuelitos. Está perfecto. buenísimo. Bueno, me alegro. Bueno, Belu, ¿querés que arranque? Arranque nomás. Dale. Bueno, pruebo de compartir, me corrigen si no sale algo. Esto estoy aprendiendo también. Ahí tengo que ir a la pantalla completa. Cancelar. Compartir. Abro el Power. ¿Ahí se ve? Sí, Meli. Ahí ven. Perfectamente. Buenísimo. Ocultar, bien. ¿Ahí estamos? Sí, sí. Bueno, acá les hice una breve introducción de, bueno, cuáles son los temas que vamos a tratar. Mi idea es justamente abordar las urgencias del adulto mayor o emergencias a través de los grandes síndromes, que son las presentaciones más típicas que van a ver ustedes en cuanto a lo que es la urgencia en el adulto mayor. Por ejemplo, que es el síndrome confusional como una forma de presentación en la urgencia, las caídas, las consecuencias que pueden tener, el síncope en el adulto mayor, problemas psicogeriátricos, trastornos conductuales asociados a enfermedades neurodegenerativas, y después lo que es el adulto mayor frágil y el final de vida, donde también pueden ser convocados para hacer alguna intervención si hay algún síntoma agudo que hay que tratar. Bueno, lo primero que quiero que conozcan es qué es la BGI. La BGI es la valoración geriátrica integral, que en realidad se cree erróneamente que se aplica solamente en el consultorio, y en realidad es una valoración que tenemos que hacer ante el paciente adulto mayor en cualquier circunstancia.
Eso quiere decir que hay que evaluar al adulto mayor viendo estas 4 grandes esferas, que son el área clínica, el área de salud mental, el área funcional y su área social. En cuanto al área clínica, tenemos que saber evaluar lo que son los síndromes geriátricos, que son patologías propias del adulto mayor y son las que más comúnmente se dan en un adulto mayor, que ya hablamos frágil, que se puede dar desde los 65 años o más. Generalmente son, se le dice que son las grandes I porque tienen que ver con la inestabilidad, con las caídas, con la inmovilidad, con la incontinencia, con lo que es la incompetencia mental, que sería ya el deterioro cognitivo, también con la incapacidad sensorial, que sería cuando disminuye la auditiva, que es propio de los adultos mayores, y también se están sumando muchos otros síndromes más, que son la malnutrición, lo que es la constipación. Son todos problemas que ya están en el adulto mayor, que pueden por ahí, tienen que en realidad tenerse en cuenta a la hora que llega el paciente con una urgencia, porque ya es enfermedad crónica, que es el punto de abajo, que ya tiene esa persona, y tenemos que saber, poder discernir qué es lo sobreagregado agudo que está haciendo que este paciente esté con una urgencia. Después también tener en cuenta lo que es la polifarmacia. La polifarmacia es cuando un adulto mayor toma 4 fármacos o más. Generalmente, si tienen pacientes internados, van a ver que llegan con 10, 15 medicamentos. Lamentablemente es usual, porque aparte tenemos que saber prescribir, pero también tenemos que saber cuándo empezar a desprescribir en el adulto mayor, que ahora lo vamos a ver también. Y también tener en cuenta lo que es la parte clínica, la parte nutricional. Podemos tener adultos mayores que son o muy obesos, o si no, que sean desnutridos, sarcopénicos, que es la pérdida de la masa muscular que también se da en el adulto mayor. Esa es una primera esfera, que es la esfera clínica, que tengo que tener en cuenta cuando llega este paciente, que es parte de sus antecedentes personales patológicos en la entrevista. Después, lo que es la parte de salud mental, tener en cuenta cómo es el estado mental de este paciente. Si estamos con un paciente ante un deterioro cognitivo, una demencia, no voy a pedir que hagan un mini mental test en la guardia, pero con entrevistar correctamente a su familiar ya se van a poder dar cuenta de qué estamos hablando. Después también pensar en los trastornos del estado de ánimo, ya por ahí pacientes que son depresivos, que tienen trastornos de ansiedad crónica, que también puede por ahí hasta enmascarar cuadros agudos, o otro tipo de trastornos psiquiátricos como trastorno de personalidad, esquizofrenia, que también se ve mucho en los adultos mayores. Otra de las áreas que también hay que saber evaluar es el área funcional. También existen escalas, tampoco es necesario que las sepan hacer en la guardia, que nos van a poder demostrar cómo son, nosotros le llamamos las actividades básicas en la vida diaria. Eso quiere decir saber cómo es el paciente en cuanto a si se alimenta solo, si el paciente se puede vestir solo, se puede bañar solo, puede caminar solo. Ustedes seguramente se van a dar cuenta porque ese paciente puede llegar o caminando o en sillón de rueda o lo traen en camilla. Pero por ahí, como ya vamos a empezar a hablar un poquito del síndrome confusional, puede pasar que ustedes van a ver un paciente que en realidad en este momento está así. La familia te va a llegar y te va a decir, pero no, hasta hoy a la mañana comía solo, entraba al baño solo y ahora vos lo ves en la camilla totalmente desorientado. Entonces como que uno entra en el qué está pasando acá. Bueno, por eso es importante saber a nivel funcional cómo en ese paciente previamente. Entonces sí o sí hay que entrevistar a la familia o al cuidador. Tienen un rol muy importante los cuidadores en la atención del adulto mayor. Hay que tener también en cuenta eso, colegas, porque pasa que por ahí tenemos a adultos mayores, que te llega a la guardia un paciente de 80 años, donde los hijos, ninguno vive en la localidad en donde pueden estar ustedes, en La Pelancha, Micamel, y te pasa que un hijo está en Estados Unidos, el otro hijo vive en Sarmiento y el otro hijo vive en Rafaela. Entonces tiene un cuidador. A vos si llega el hijo a errar y tenés el cuidador que te dice, él es así, y el hijo te discute que no, créanle al cuidador, porque es el que está las 24 horas con él. Así que es importante, aparte de que alguien te relate cómo era ese paciente previamente, también quién te lo relata. Tiene que ser la persona que más lo conoce. Les digo porque esto pasa mucho en la atención del paciente del adulto mayor, en que hay diferentes discursos de cómo era previamente. Entonces, bueno, tratemos de seguir el discurso del que más lo conoce. Después, bueno, también tener en cuenta si hay un dolor crónico o no, que eso también puede afectar la funcionalidad.
Patologías limitantes de la funcionalidad es si el paciente tiene una fractura previa, una secuela de ACV, algo que haya limitado esa marcha o que por eso no deambule. Y bueno, lo que es la fragilidad, que es el proceso de deterioro con el paso del tiempo, y la sarcopenia, que es justamente lo que hablaba antes, la pérdida de masa muscular. Todos estos puntos son los que hacen evaluar al área funcional del adulto mayor. Y en cuanto a la actividad, al área social, bueno, también tener en cuenta eso. Si un paciente que tiene una red de contención o no, si es un paciente, las actividades avanzadas en la vida diaria son las actividades donde un adulto mayor no solamente puede limitarse al domicilio para su manejo general, sino que también puede salir, por ejemplo, a encuentro con otros adultos mayores, puede llegar hasta la casa de sus hijos, tener conversaciones fluidas, o sea, como que una vida totalmente normal, aunque tenga 90 años. Eso es que un adulto mayor pueda cumplir con actividades avanzadas en la vida diaria. O bueno, también tener en cuenta si era un paciente que estaba en aislamiento social, que vivía solo en su domicilio, que nadie lo cuidaba, que era asistido por vecinos según lo que podían los vecinos. Todo esto es importante no solamente al momento de la valoración inicial, sino al momento del alta. Voy a insistir con eso, porque por ahí si tenemos un paciente, como nosotros decimos, de alta médica, que es una alta muy hegemónica, hay que también tener en cuenta que ese paciente va a volver a un lugar donde va a tener las condiciones de cuidado pertinentes según la situación clínica que sufrió. Por eso, estas 4 áreas que acabo de nombrar, es imposible que la haga un solo profesional médico, vamos a apoyarnos en un equipo. Si tenemos en el hospital asistente social, apoyarnos en el servicio social, apoyarnos en la psicóloga, apoyarnos en el kinesiólogo. Y si estamos solos, que puede pasar también, tratar de pensarlo y tratar de resolverlo de la mejor manera posible. Bueno, empiezo a hablar de lo que son las patologías. No sé si alguna vez escucharon hablar del síndrome confusional agudo. Es un síndrome que es súper común, es más, venimos a decir, el más común de ingreso de los adultos mayores a una guardia, donde te entra un paciente adulto mayor con una alteración, lo más importante es de la atención. Es un paciente que el familiar o el cuidador te dice, mira, a la mañana estaba perfecto y ahora está así. Y vos te encontrás con un paciente que lo querés interrogar, está disperso, no está orientado, tiene un discurso incoherente, por ahí está afebril, los signos están bien, pero no te responde. Entonces, un paciente que uno no sabe por ahí ni siquiera qué hacer. Lo más importante para identificar un síndrome confusional agudo es que el paciente no va a tener atención, no va a fijarte la mirada, no va a estar atento. Eso es el signo principal para que lo podamos, que después lo vamos a ver, diferenciar de una depresión o de una demencia, ¿sí? Hay múltiples causas en los adultos mayores para la presencia de un bolo fecal, la retención aguda de orina, neumonías, que por ahí el paciente ni siquiera tiene un distrés respiratorio, está febril, simplemente está confundido. Bueno, a veces eso es una neumonía en un adulto mayor de 90 a 80 años. Se presenta de esa manera, el paciente está desatento. Y bueno, después cuando seguimos estudiándolo, empezamos a encontrar cuál fue el causal de ese síndrome confusional agudo o delirium, como también lo describen los libros. Acá, bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo que están mencionados para un síndrome confusional agudo? Y también cuáles son las condiciones precipitantes. Fíjense, dentro de factores de riesgo, obviamente la cabeza, la edad avanzada, que tenga muchas comorbilidades, que sea el estallido terminal de una enfermedad. Por eso les digo, en el paciente por cuidados paliativos pueden decir, el paciente estaba conectado de un momento para el otro, se desorientó, no presta atención, y por ahí no es que está en el final de vida, sino que hubo una intercurrencia aguda dentro de su cuadro paliativo que por ahí también hay que tratar. Entonces hay que saber detectar y reconocer. La polimedicación, los pacientes que están polimedicados también pueden tener estos síndromes confusionales, como por ejemplo que ya está, por ejemplo, con varios fármacos y por ahí le agregan un fármaco nuevo, generalmente pasa mucho con los diuréticos y con la medicación que se usa para lo que es la hiperplasia prostática benigna, lo que es tamsulosina, finasteride, eso también dan muchas confusiones, así que también, ojo.
Después los déficits sensoriales, empieza a dejar de ver, se puede poner hasta como, van a pensar que por ahí está nervioso, pero por ahí en realidad es el déficit que se va acentuando en un paciente, por ejemplo, demenciado, y lo va a expresar a través de un síndrome confusional. También lo que es la declinación funcional de la actividad de la vida diaria, bueno, lo que es la demencia, el Parkinson. Bueno, hay muchos factores de riesgo que, bueno, se los voy a dejar, no voy a nombrar a todos porque si no, no voy a llegar. Y también hay condiciones precipitantes, por ejemplo, un paciente cuando se va a internar por el motivo que fuese, por ejemplo, una cirugía programada, ahora no se me ocurre nada, una cirugía programada. Bueno, el paciente por el hecho de ser hospitalizado, un paciente adulto mayor, donde lo sacás de su casa, bueno, hay desorientaciones que también pueden ser síndromes confusionales. El hecho de internarlo, nada más. Posoperatorios, dígame si no le ha pasado en alguna guardia que tienen a un paciente operado, por ejemplo, por una fractura de cadera, una prótesis de otro tipo, que lo llaman, que hace 24 horas estaba perfecto y ahora empezó como con delirios. Bueno, también puede ser el contexto de que el paciente empezó con una infección postoperatoria y se la expresa de esa manera. Eso también puede pasar. Después, bueno, alteraciones hidroelectrolíticas, trastornos metabólicos, hematoma subdural. Esto es muy importante porque por ahí también vamos a ver el tema de caídas. Tenemos un paciente que tiene una caída en el domicilio, te lo llevan los familiares, vuelves a hacer un examen general, neurológico, lo encontrás normal y al rato empieza con confusión. Y ojo que puede ser que ahí encontremos, si le hacemos una tomografía de cráneo, un hematoma que en primera instancia no le encontramos. ¿Y cómo se expresó en el adulto mayor? A través de un síndrome confusional. El aislamiento social, los problemas respiratorios, cardiovasculares, bueno, son infinitas los factores de riesgo, las condiciones precipitantes, así que se los dejo en el Power. Bueno, ¿cómo se puede presentar? La mayoría de las veces hay 3 formas de presentarse, puede ser de manera hiperactiva, hipoactiva o de las 2 maneras. La mayoría de las veces es hiperactivo, es un paciente que está agitado, como nervioso, ansioso. Y bueno, y como siempre, acuérdense que el eje es la falta de atención. Eso es lo más importante. Después acá están los criterios del DSM-4, se los dejé como para que los tengan en cuenta. Y fíjense que dentro de los criterios está marcado el C, que eso es importante, que es algo que pasa en un corto periodo de tiempo. Eso es algo muy importante. Es un paciente, como les decía antes, que a la mañana estaba bien y a la tarde está así. Bueno, eso tiene que hacerle sospechar que hay algo agudo y que se expresa como un síndrome confusional. En cuanto a qué es el abordaje diagnóstico, bueno, lo que ya estuve diciendo, interrogar a los referentes afectivos, los cuidadores, en este caso al paciente no lo vamos a poder interrogar porque está cursando este síndrome, hacer un examen físico completo, revisar completo al paciente. Lo que sí voy a pedir que por favor pregunten, porque muchas veces pasa y no se llega a ver, es si el paciente está orinando, está yendo de cuerpo, fíjense si está hidratado. Muchas veces las deshidrataciones son las que llevan a que se den estos cuadros. Muchas veces pasa de que se inicia un tratamiento, por ejemplo, por hipertensión arterial, ¿y qué pasa? El paciente empieza con hipotensión, no se hidrata bien, lleva a la deshidratación, lleva a la falla renal aguda y tenemos toda la cascada de complicaciones y bueno, se expresa de esta manera. Por favor, revisen toda la medicación, como ya dije, porque la polifarmacia lleva estos problemas y sí o sí este paciente se tiene que internar y pedir estudios complementarios. Hay que pedir un laboratorio completo, con una orina con urocultivo, idealmente si lo tienen disponible. Hay que pedir una radiografía de tórax. Hay que descartar, bueno, si no tienen ecografía, una radiografía, y si el paciente se podría estar de pie, mejor. Si no puede estar de pie, acostado, le hace una placa de abdomen para ver si hay un bolo fecal. Si tienen disponible lo que es la parte ecográfica, se puede hacer una ecografía, y no importa si no tienen tomógrafo, porque yo sé que nadie lo tiene. Con estas primeras medidas, el paciente tendría que tener un diagnóstico preciso y empezar un tratamiento. Fíjense, sin un tomógrafo. Y después, bueno, si ya sospecho un hematoma subdural, que ya tuvo una caída, ya requiere una derivación a un centro de mayor complejidad, en ese caso sí va a requerir, así que ahí sí lo tengo que derivar. Más de todo si tiene un foco neurológico, ¿sí? Generalmente el síndrome confusional no tiene un foco neurológico preciso, donde hay una hemiplegia, una hemiparesia. Acá el paciente está como distraído, como para que lo entiendan. No está atento, pero no hay un foco neurológico preciso.
Y ahí les dejé abajo los diagnósticos diferenciales. El primero es el síndrome coronario agudo. ¿Qué diferencia hay con la demencia, la depresión y la psicosis? Bueno, fíjense que en el síndrome coronario agudo siempre va a estar todo alterado y va a ser agudo. En el resto de los problemas de salud que tiene más que ver con la parte neurológica más crónica, fíjense que es todo más progresivo, más subagudo, está todo más estable, ¿sí? Así que bueno, es para que bueno, también vayamos viendo estos diagnósticos diferenciales que van a ver que ahora que yo les expliqué todo esto lo van a poder diferenciar en la guardia. Bueno, entonces en cuanto a lo que es el tratamiento, siempre el tratamiento de la causa. Si yo detecté una infección urinaria, la trato. Si detecté un bolo fecal, indico el enema, ¿sí? Siempre hay que hacer el tratamiento de la causa. Fíjense qué importante las medidas de prevención y tratamiento no por todas las condiciones precipitantes y los factores de riesgo que ya hablamos. Primero, hablar en un lenguaje claro, con la familia y con el paciente, que entiendan que lo que está pasando es algo que se puede diagnosticar y se puede tratar. Porque por ahí el familiar al verlo así, ¿qué les va a decir? Por favor, derivarlo para que lo vea un neurólogo. No, calmar a la familia, explicarle, en los adultos mayores estas cosas pueden pasar, la causa puede ser esta, acá lo podemos tratar de diagnosticar, tranquilizar a la familia, ¿sí? Con informes claros. Que siempre haya presencia de familiares, que el familiar más continente esté acompañando en la habitación al adulto mayor, no lo dejen solo en las habitaciones, porque después sigue la salida de baranda y la caída, y seguimos con las cascadas de complicaciones, así que siempre tiene que estar acompañado. Siempre tiene que haber objetos que ayuden a la orientación, algún reloj que marque la hora, un calendario, no te digo en el agudo, porque el paciente va a estar desatento, pero después, si tiene que seguir la internación, que el paciente pueda tener algo que le permita estar orientado, saber en dónde está, qué hora es y en qué día también estamos cursando, ¿sí? O si no, se lo vamos diciendo si no lo tenemos disponible. Que haya buena iluminación, que haya buena ventilación, evitar sujetar a los pacientes, ¿sí? La sujeción física y farmacológica es todo un tema de mucha discusión, que podríamos dar una clase aparte, pero realmente si tienen que hacerlo, que está indicado en situaciones límites, si realmente hay que hacerlo, lo indican en la carpeta para evitar compromiso al personal de enfermería, se lo explican a la familia. Si lo tienen que hacer, tienen que tener disponibles dispositivos adecuados, bien acolchonados, ¿sí? Para que no queden marcas, para que el paciente no tenga sufrimiento. En realidad, evitarlo, pero si no queda otra, bueno, hacerlo de la manera más sutil posible y que la familia comprenda que es, o sea, es mayor el beneficio que el riesgo. La familia para el bien del paciente. Lo que hablaba antes, la prevención de accidentes, utilizar barandas, camas bajas. Si el paciente usa lentes o audífonos, ni bien se puede colocárselos nuevamente, que el paciente esté hidratado, controlar diuresis y catarsis. Después lo que es, bueno, si se indica una venoclisis, una sonda vesical, porque la situación amerita hacerlo, pero retirarlo lo antes posible, porque si tenemos un paciente que previamente tenía una funcionalidad adecuada, que pueda recuperarla lo antes posible, porque recuerden que mientras más tiempo tengo en cama un paciente con fragilidad, con sarcopenia, más difícil es la rehabilitación. Sí, se puede lograr, pero es más difícil y es más lo que vamos a perder que lo que vamos a ganar. Entonces, siempre que vamos a hacer acciones invasivas, tratar de que sean el menor tiempo posible, ¿sí? Y bueno, y revisar el tratamiento médico habitual y hacer una oportuna. Por ejemplo, un paciente como en un paciente diabético adulto joven, en un paciente diabético adulto mayor, se suspende todo lo que es el tratamiento antidiabético oral y se tienen que indicar los hemoglucotes, ¿sí? Y hacer correcciones según corresponda. Por favor, por eso, saber los antecedentes, saber la medicación para saber qué hay que desprescribir. Doy el ejemplo de tratamiento para diabetes, pero bueno, hay muchos más. Bueno, en cuanto a lo que es la parte farmacológica, si el paciente ya tiene un tratamiento de causa o todavía no nos llegó al laboratorio y el paciente realmente está muy agitado, no queda quieto, corre riesgo su integridad física, hay posibilidades farmacológicas, ¿sí? ¿Qué podemos dar? Acá se las nombré. Los antipsicóticos típicos, los atípicos y las benzodiazepinas, ¿sí? Yo no sé qué disponibilidad tienen en cada lugar, después si quieren me la cuentan, pero bueno, yo creo que aloperidol hay en todos los lugares. Si el paciente está con una vía,
podemos indicar aloperidol y podemos indicar el lorazepam, que son los más seguros. Pero ¿de qué manera? Ojo con esas indicaciones. ¿Por qué? Tiene que ser la menor dosis posible. Porque si yo tengo un paciente con una función renal alterada, lo voy a dejar durmiendo 2 días. Así que, por favor, esa medicación, si se indica, es con seguridad de que es para un beneficio. Yo lo que siempre sugiero en el adulto mayor es instalar una hidratación parenteral, no más de 14 gotas por minuto, salvo que tenga signos de deshidratación, no más de 14 gotas por minuto, y le colgamos una ampollita en el suero y vamos viendo cómo responde. Lo ideal es arrancar con lorazepam, que es la benzodiazepina de menor duración, esa es la mejor como para probar. Si el paciente está de última muy agitado, podemos diluir una ampollita de lorazepam, llevarla a 10 centímetros con dilución de fisiológico y hacerle 2 centímetros en bolo, ver cómo va respondiendo, tener oxigenoterapia a mano, ¿sí? Con mucha cautela, muy despacio y reevaluando continuamente el paciente. Por favor, les voy a pedir que no me usen diazepam en los adultos mayores. Yo sé que es un fármaco que está muy disponible, que gusta en la guardia, no gusta para el adulto mayor. Vamos a tratar de dejar de prescribirlo. ¿Por qué? Porque el diazepam tiene una vida media muy larga. Entonces, ¿qué pasa? Yo indico un diace en suero a un adulto mayor con una función renal alterada, el paciente después no se va a despertar. Si el paciente no se despierta, el paciente no come. Si el paciente no come, tampoco se hidrata. Entonces tenemos la falla renal aguda y la cascada de complicaciones de la que venía hablando. Entonces, si tenemos disponibles lorazepam y aloperidol, es mucho más seguro que el diazepam. Y tampoco quiero que le tengan miedo, porque por ahí le tienen un poquito de miedo y recelo a los antipsicóticos atípicos, las nuevas drogas. La risperidona y la quetiapina, si tengo una vía oral disponible que el paciente puede tragar, en dosis bajitas funciona muy bien, hasta mejor que las drogas que nombré anteriormente. Siempre, si el paciente nunca tomó esta medicación, si el paciente nunca la tomó, empezamos con las dosis más bajas posibles. Por ejemplo, una risperidona de 0.5 por la noche o una quetiapina de 25 miligramos por la noche. Y después, bueno, si el paciente lo necesita, se va titulando según la necesidad, ¿sí? Pero bueno, quiero que sepa que estas son las drogas más permitidas en el caso que se necesiten y son seguras. No el diazepam. Me encanta decir esto y que lo aprendan porque realmente los efectos adversos no están para nada buenos y pueden complicar más la situación de que cómo ingresó el paciente, ¿sí? Bueno, y acá como para remarcar que un diagnóstico y abordaje oportuno del síndrome coronario agudo disminuye las complicaciones médicas, psicosociales y económicas del adulto mayor. Bueno, no sé si quieren que pare un ratito, quieren preguntarme algo, o si quieren que avance con caídas. No, si te parece, Meli, seguimos y retomamos el intercambio viéndonos las caras al final. Dale. Es más, después yo voy a dar, dentro de otra de los temas que vamos a dar ahora, doy lo que es los trastornos conductuales en problemas psicogeriátricos y vamos a retomar todo esto de la medicación, que por ahí yo creo que es lo que más le debe interesar aprender, porque por ahí es súper necesario. Bueno, en cuanto a lo que es caídas, ¿qué pasa con las caídas? Las caídas en el adulto mayor desembocan en morbilidades psicosociales físicas, como por ejemplo, tenemos restricciones de las actividades de la vida diaria, cambios en el estado de salud, hay que internar al paciente, eso lleva a un aislamiento social y aumenta la hospitalización y la morbilidad. ¿Cuál es el primer paso para tratar una caída? Identificar el problema como una caída. Porque ¿qué pasa en la guardia? Ingresa un paciente, ingresó una fractura de cadera. No, ingresó un adulto mayor que tuvo una caída. Ahora, esta caída que pasó tuvo una consecuencia física que es la fractura de cadera. Entonces hay que ir para atrás. Cuando nos consultan en una guardia por una caída, sin consecuencias físicas, que seguramente a todos les pasó, hay que empezar a preguntar qué antecedentes tiene, qué medicación toma, con quién vive, ¿es la primera vez que le pasa? Yo les voy a contar un caso que me pasó a mí acá en Pilar. Tuve una paciente que por una caída terminó con un hemoneumotórax traumático en terapia intensiva y cuando yo le interrogó era la tercera caída que tenía. Entonces por ahí, si yo hubiese sabido antes eso, ¿qué hubiese pasado? Capaz que yo podía hablar más de prevención de la caída. Una paciente con enfermedad de Parkinson avanzada,
con una caída semejante, porque seguramente no tuvo ni siquiera tiempo de tener algún tipo de apoyo, cayó como cayó y las consecuencias fueron casi fatales, para decir. Entonces, siempre lo importante es que sí, la consulta a la guardia es una caída, hacer un buen interrogatorio. Yo sé que a veces son las 2 de la mañana, que estamos cansados. Aunque sea 3 preguntas básicas le pido. Si es la primera vez que pasa, preguntar qué medicación tomó y los antecedentes. Si esa caída no tuvo grandes consecuencias, referencia al médico de cabecera. Pero que no quede como que fue una caída nada más. Que una caída en adulto mayor se tome con seriedad por las consecuencias a futuro que puede tener. Bueno, entonces acá hay un minuto como para que tengan en cuenta qué hay que tener en cuenta con lo que es la caída. Entonces, como ya les dije, un buen interrogatorio, ver la historia farmacológica, porque muchas de las caídas son a consecuencia de fármacos, muchas de las caídas a la noche son porque empezamos una benzodiazepina sin haber explicado correctamente cuál puede ser el efecto adverso. Entonces, este paciente adulto mayor se levantó a las 2 de la mañana, habiendo tomado un clonazepam de 1 miligramo y chao, al piso. Entonces, bueno, ahí tenemos todas las consecuencias. Entonces, si tenemos una fractura, fíjense, prevenir el síndrome confusional, que es algo que puede complicarse posteriormente. Hay que hacer un muy buen control del dolor. Una fractura en un adulto mayor duele y duele mucho, así que hacer la medicación que realmente requiere, no minimizar un paciente demenciado con una fractura, porque por ahí el paciente no nos va a decir, me duele, no lo puede expresar, lo va a expresar como un síndrome confusional. Así que si hay que hacerle morfina, se la indican a la morfina porque es lo que va a necesitar el paciente sin miedo. Si tengo vía oral disponible, uso la vía oral, si no subcutánea o endovenoso, no hay ningún problema. Se hace una interconsulta con el traumatólogo, se interna. Otra cosa que les quiero aclarar es que si el paciente, por ejemplo, en Jamie Campbell, en la pelada, tuvo una caída con una fractura de cadera, que la pudieron diagnosticar clínicamente por el acortamiento y la rotación del miembro, no tengo una placa disponible, son las 3 de la mañana, y el paciente no tiene un foco neurológico, pueden no derivarlo urgente al segundo nivel. Ese paciente puede esperar a la mañana, y es más, yo les cuento cómo hacemos en Pilar, yo tengo servicio de internación, se los aclaro, lo dejamos internado al paciente, de urgencia, que vamos a desencadenar ese síndrome confusional de que ya hablamos, es una buena práctica clínica. Pensar que si el paciente tiene las condiciones en su lugar de origen para, a la espera de esa cirugía, se tendría que hacer el paciente. Ya si, bueno, los excede las complejidades del lugar, se entiende, y hay que derivar, ni hablar. Bueno, después, si no tuvimos fractura, ver si no hay una lesión en partes blandas, que no tenga un hematoma importante, evaluar si no es un paciente anticoagulado, ojo con eso, ¿sí? Que por ahí podemos tener algún sangrado. Bueno, evaluar lesiones del sistema nervioso central, más de todo si fue una caída con un traumatismo de cráneo, y ver causas clínicas, como ya hablamos, no solamente la parte medicamentosa, sino bueno, también ver el tema de antecedentes. Después, bueno, seguimos sobre lo mismo. Si es una caída recurrente, sin lesiones, bueno, derivar con las lesiones, como ya dijimos, también tratar, y si es simple y sin lesiones, lo mismo, que no pase por alto la idea, que se tome como un problema de salud, es parte del síndrome geriátrico, inestabilidad, caída, y la peor consecuencia es la fractura. La más común es la fractura de cadera. Después, bueno, acá esto lo escribí yo brevemente según mi experiencia, más o menos cómo tiene que ser el manejo. Bueno, si tenemos caída con fracturas, como ya venimos diciendo, una buena estabilización, un manejo del dolor, ver si hay un síndrome confusional o no, valoración por traumato para ver si es quirúrgico o no, y si no es candidato a cirugía, asegurar un buen control del dolor y que lo siga un médico de cabecera. Bueno, ¿qué pasa con los pacientes muy añosos, para decirlo de alguna manera, con fracturas? Bueno, yo les cuento que a mí me pasó que yo tengo una paciente que vive en mi hospital geriátrico, que tiene a los 96 años se cayó, se quebró la cadera, y a los 97 lo festejó de pie.
Eso quiere decir que no hay un problema, o sea, no hay un criterio de edad para decir opero o no opero. Lo que se evalúa para operar a un adulto mayor por una fractura de cadera es cómo es su estado general. Si la rehabilitación va a dar buenos resultados o no. Y a veces, aunque no sea un paciente candidato, porque ya tiene mucha comorbilidad, porque ya es un paciente con una fragilidad muy avanzada, con un deterioro nutricional, que por ahí eso nos juega muy en contra a la hora de decidir una cirugía para un adulto mayor, por ahí hasta igual hay que hacer una cirugía para un mejor control del dolor. Por ahí con una reducción de esa fractura se logra un mejor control del dolor. Por eso es importante que tengamos un buen diálogo, o tratemos de tenerlo con el especialista, con el traumatólogo. Nosotros, por suerte, con Esperanza tenemos un buen diálogo y podemos resolver mucho estas situaciones donde es importante que el especialista escuche al médico de cabecera, ¿sí? Después, bueno, tener en cuenta si la caída fue por un evento cardiovascular, si es un cuadro vasovagal, bueno, que esté normalizada la tensión arterial, que el paciente esté bien, que estemos seguros que solo fue un ofego sincopal, y en ese caso se podría dar el alta, ¿sí? Pero bueno, si es un síncope o una arritmia, ahí ya tenemos que seguir otro tipo de protocolo bajo una internación. Después, si es por un ACV o un accidente transitorio, ves si hay foco neurológico, si hay una secuela motora, si es un ACV realmente, la caída fue por un ACV, se interna, se sigue el protocolo correspondiente. Y lo que dice la bibliografía, que yo por eso lo agregué, es que si es un transitorio, habría que agregar antiagregación, que es la aspirina. Bueno, en ese caso no se la jueguen en una guardia, esperen, de última, si fue un transitorio y ustedes les da seguridad dejarlo internado u observado, háganlo. El criterio clínico es lo prioritario en estas situaciones. Así que si es una IT, una caída por IT, eso va a quedar en decisión de cada médico, como lo ve clínicamente en cuanto a su comorbilidad, en la parte social, lo que ya venimos charlando. Pero bueno, la bibliografía dice que se podría dar el alta, ¿sí? Teniendo también en cuenta el síndrome post-caídas. Y bueno, si ya es una caída con politrauma y traumatismo de cráneo, se sigue el protocolo correspondiente. Ahí hay algunos puntos claves anotados, que es que, bueno, tener en cuenta que la caída es muy, muy común, la consulta en la guardia, siempre ver la causa, qué causó esa caída y si hay un evento mayor detrás de esa caída. Y después, bueno, recordar que, bueno, que también son presentaciones, puede ser una presentación atípica, como siempre hablamos, de un problema de salud mayor. Así que, ojo con la caída, prestar la atención y hacer el seguimiento según corresponde, adecuado a cada adulto mayor. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el síncope. Tomo un mate para refrescarme la garganta y sigo. Meli, mientras tomás tranquila el mate, voy diciendo, creo que igual se va entendiendo. Por ahí se te tilda, pero se entiende. Cualquier cosa, si pasa que se corta, debe ser también por el peso, tenés la cámara prendida. Pero bueno, mientras se escucha, seguimos para adelante, porque si no te vas a tener que dejar de presentar para apagarte la cámara. Pero yo te aviso cualquier cosa. Ay, el tiempo voy bárbara. Hablo súper rápido, cualquier cosa me dicen, espero que se esté entendiendo. Pero está, sí, muy claro, no te preocupes. Sí, la verdad es que yo traté de adecuar la clase en mucho, está hecha más en base a mi experiencia. Yo trabajé en el hospital de Pilar, así que, es más, hasta en los momentos de mi residencia ya vivía en Pilar, así que siempre tuve contacto. Así que, bueno, quise adecuarla en cuanto a lo que más se ve, o por las situaciones de urgencia que más nos llaman. Y bueno, por ejemplo, síncope, que justamente vamos a hablar de esto, no se me había ocurrido como ponerlo como un sindrómico. Y mientras estaba armando esta clase, les juro, tuvimos por lo menos 4 pacientes sincopados en la guardia que hasta nos hemos asustado. Y después, bueno, lo hemos manejado, revirtieron y todos han tenido una muy buena evolución. Pero dije, wow, o sea, pasó mucho y pasa mucho. Entonces es importante tener un montón de cosas presentes y bueno, y encontré este algoritmo que me encantó, que ahora esta presentación todo con un algoritmo que lo vamos a ir charlando. Transitoria la conciencia, que eso es el síncope, bueno, sí,
¿Qué vamos a tener en el síncope? Pérdida de conciencia, no va a haber un control motor del paciente y no va a haber una buena respuesta. El paciente está en una pérdida de conocimiento. Lo que me marca el síncope es la pérdida de conocimiento. Y no se va a acordar de lo que pasó y tiene cortita duración y después hay una buena recuperación. Generalmente, por ahí, si no hay una buena recuperación es porque ya la causa de ese síncope ha sido seguramente una causa neurológica. Pero bueno, generalmente, ¿qué va a pasar? Va a llegar la familia con la ambulancia muchas veces, si no lo traen en auto agarrándolo como pueden. Se deben acordar de situaciones que se han pasado cuando digo esto, donde el paciente está totalmente pálido, sudoroso, ha perdido la continencia de los esfínteres la mayoría de las veces, y después cuando uno empieza a oxigenar, poner a vía, empieza como a recuperar el sensorio. Bueno, eso es un síncope, es un síncope. Entonces, bueno, acá en cuanto a lo que es el manejo, si no pasó esto, como decía antes, que realmente el paciente no está recuperando y hay un foco neurológico ya más plantado, ya tenemos que empezar en ACV y se actúa protocolo ACV. Si es síncope, sí, va a haber, porque hubo una instauración brusca, de duración breve y recuperó. Eso sí es síncope. Y cuando no es síncope, pero pasó algo así, puede ser un paciente epiléptico, acá está nombrado, por causas psicógenas o otras causas. Pero bueno, si pasó todo esto, generalmente es un cuadro sincopal, que ya le digo cómo seguimos. Que bueno, ¿cómo tenemos que seguir? Con una evaluación. La anamnesis seguramente va a ser inicialmente a los familiares, y después el paciente, si va recuperando, te va a poder decir si recuerda, si no recuerda el hecho. Si es un paciente demenciado es difícil, pero por ahí te puede ayudar. Hay que hacer una buena exploración, importantísimo un electrocardiograma, todo paciente sincopado tiene que tener un electrocardiograma. Si yo no tengo electrocardiograma, lo tengo que derivar a ese paciente, ¿sí? Si yo vi toda esta situación, o si la familia lo vio en la casa y ya me lo traen recuperado, bueno, derivarlo para el electro tenemos que tenerlo. Y un control de presión arterial en decúbito y en bipedestación, porque a veces pueden ser hipotensiones ortostáticas por los cambios de posición que se da este cuadro. Entonces, si tenemos un diagnóstico, vamos al tratamiento. Y si no tenemos un diagnóstico, que estamos ahí en duda, vamos a empezar a ver qué paciente tenemos adelante y empezar a estratificar el riesgo, que eso ya lo vamos a ir viendo. Bueno, y acá está todo nombrado en la evaluación inicial, lo que no puede faltar. Bueno, acá están etiologías de cuadros sincopales. Bueno, el cuadro sincopal, reflejo que muchos cardiólogos le dicen el síncope simple, son los que vemos a diario. Por ejemplo, síncopes de repetición que se dan en los menores de 35 años. Es el típico adolescente en la escuela que está en la hilera, que cae desvanecido. Bueno, esos son los síncopes reflejos. Después, sensación desagradable, que está mucho tiempo de pie, lo que decía recién, durante comidas, en ambientes calurosos. Son síncopes con recuperación completa en segundos, ¿sí? Ese es el reflejo, que también se puede dar en los adultos mayores, pero según la estratificación de riesgo que vamos a plantear, tenemos que ver cómo vamos a actuar en consecuencia. Después, bueno, secundario a la hipotensión ortostática, que es lo que venía diciendo. Después está el síncope cardiogénico, que puede ser durante el ejercicio, precedido por palpitaciones, o sea, cuando hay un gran esfuerzo. Ojo con la presencia de la cardiopatía estructural, en pacientes con antecedentes familiares de muerte súbita y anomalías electrocardiográficas. Que bueno, yo sé que ya vieron todo lo que es el módulo de cardio, así que yo no me voy a detener en esto, lo puse realmente para que les quede, ¿sí? Pero bueno, tener también en cuenta que están el síncope cardiogénico, que por eso es prioritario tener un electrocardiograma de entrada y actuar luego en consecuencia. Bueno, acá estamos con lo que yo hablaba del riesgo. Bueno, si hacemos una evaluación inicial, no tenemos un diagnóstico de certeza, estamos en duda si realmente fue un síncope simple, si fue una causa de hipotensión ortostática, si realmente hay un problema cardiológico. Bueno, tenemos que ver qué paciente tenemos, o sea, cuáles son las comorbilidades, cómo está medicado, para ver cómo seguimos. Si hay un riesgo alto de eventos graves a corto plazo, bueno, la evaluación y el tratamiento precoz. Si es bajo, pero con síncopes recurrentes, hay que hacer pruebas complementarias. Y si es bajo, un episodio único, un adulto mayor que no tiene grandes comorbilidades, se podría dar el alta con mucha seguridad, pero bueno, teniendo en cuenta los signos de alarma. Bueno, el riesgo bajo es que, bueno, dentro de su historia clínica
tuvo, bueno, síntomas prodrómicos típicos, un mareo, sensación de calor, se puso pálido, sudoroso. Ocurrió tras algo desagradable, que se fue a sacar sangre. Bueno, llegó, por ejemplo, una persona de 68 años, 70 años, no tenía factores de riesgo o una hipertensión bien controlada, no tenía antecedentes de familiares de muerte súbita en la familia, no tenía problemas estructurales, controlado como siempre, y bueno, se desvaneció, porque es un adulto mayor que pasó por todo eso, con una exploración física normal, con el electrocardiograma normal, bueno, se puede decir que se puede dar el alta. Yo lo que siempre digo que, aunque haya sido un síncope simple, con riesgo bajo, yo 2 horitas en observación, tranquilidad, a la familia y mía como profesional también, lo dejo internado. O sea, lo dejo en observación, perdón. Unas horas, aunque sea, para ver si el paciente responde. Y bueno, es muy de práctica clínica mía, de los médicos de Pilar, de probar cómo es la tolerancia en la vía oral. Ver si el paciente, luego de este episodio, se le da un té, por ejemplo, y no lo vomita, no tiene síntomas digestivos, está bien, empieza a caminar, bueno, ahí sí le damos el alta, pero 2 horitas me parece de buena práctica clínica que quede en un lugar donde pueda seguir siendo controlado. Después, bueno, ¿cuáles son los de riesgo alto? Que bueno, ya una molestia torácica, falta de aire, dolor abdominal, después, bueno, durante el ejercicio, que haya palpitaciones, ¿sí? Y bueno, en cuanto a ver también, eso es lo más importante, así que son los que voy a nombrar. Y bueno, en la exploración física, que la TA sistólica sea menor de 90 sin ninguna causa, que haya sospecha de algún sangrado o algún soplo, un paciente con bradicardia, bueno, por favor, en esos casos con un síncope, es un riesgo alto, es un paciente para que lo vea cardiología urgente, venimos a decir, urgente que lo vea un cardiólogo. Bueno, acá lo que le decía antes, dentro de lo que es el electrocardiograma, si lo hacemos en el adulto mayor y encontramos cualquiera de estos problemas, bueno, en ese caso, bueno, también actuar en consecuencia. Y bueno, si seguimos con un diagnóstico incierto, esto es como para ir cerrando, bueno, lo que ya dije todo verbalmente acá está en el cuadrito. Si es un diagnóstico incierto y es de bajo riesgo, bueno, se puede pensar en alta al domicilio, pero como yo ya les decía, yo 2 horas en observación, aunque las guías digan que se puede ir a la casa, yo me quedo tranquila si lo observo, pruebo la tolerancia y después veo cómo sigo. Si no tiene criterios de alto ni de bajo riesgo, bueno, observación también y hacer una monitorización, pero ahí sí dejarlo ya 24 horas, pedir un laboratorio, ver que no haya una anemia, ¿sí? Infección urinaria, porque ojo que también en el adulto mayor puede ser causa de síncopes los cuadros infecciosos, así que también es de buena práctica clínica y ni hablar la deshidratación. Es de buena práctica clínica, si no cierra este caso, que quede internado y que se pidan estudios complementarios más allá del electrocardiograma que dijimos inicialmente. Y si ya hay alto riesgo, sí o sí, derivar a un centro de mayor complejidad. Si el paciente, lo que se hace mi centro de referencia es Sanatorio Esperanza. Ellos, los pacientes adultos mayores con riesgo, los ingresan 24 horas a coronaria. Me parece que es un protocolo excelente porque, bueno, ellos dicen que lo hacen también porque todo se consigue mucho más rápido en las especialidades, pero bueno, un monitoreo cardiológico 24 horas, ese paciente lo merece. Así que si realmente tiene un paciente sincopado con factores de riesgo cardiovascular, aunque haya recuperado la conciencia en minutos o segundos, ese paciente merece una derivación y una coronaria. Así que, bueno, ojo con eso. Y acá, bueno, lo veníamos diciendo, lo volvemos a repetir, los pacientes de bajo riesgo pueden ser dados de alta en forma segura, si hay recidivas, ahí sí, remite una unidad de síncope o una observación en el lugar. Ojo que si el paciente vemos que no tiene factores de riesgo, pero si se está sincopando de manera muy seguida, sí, estudiarlo más. Y siempre apoyarnos en cardiología y en neurología, ¿sí? En las 2 especialidades donde más posibilidades hay de que haya un problema. Después, bueno, si no cumplen con los criterios ni de alto ni de bajo riesgo, bueno, ahí sí, la monitorización de 6 a 24 horas, si tienen seguridad de que no hay algo cardiovascular grave, puede ser en el lugar de origen, si no, derivarlo directamente al sanatorio más cercano. Y si es de alto riesgo, como ya dijimos, lo ideal es que pase a una coronaria donde tenga un monitoreo cardiológico estricto y el seguimiento por la especialidad correspondiente.
Y bueno, esto ya lo que más o menos estuve diciendo a grandes rasgos, así que bueno, le queda en el cuadrito todo lo que es el tratamiento, que siempre, si identifique la causa, la tengo que tratar. Y bueno, también tener en cuenta, como ya les dije un montón de veces, en la desprescripción de medicamentos que pueden haber causado ese síncope. Como les decía, ojo con los diuréticos porque llevan a hipotensiones que pueden darse episodios sincopales por eso, los ajustes en la medicación cardiológica, ojo con la medicación que es las benzodiazepinas más de todo, o el inicio a altas dosis de medicación psiquiátrica, puede ser antipsicóticos, benzodiazepinas también. Ojo con la medicación antiprostática porque da hipotensión ortostática. Siempre indicar lo que es tamsulosina y finasteride a la noche, porque si no, a la mañana tenemos a los pacientes haciendo la cola del banco y desvanecidos, que generalmente es secundaria a la medicación. Así que yo les voy a pedir que siempre, ante cualquier problema de urgencia en el adulto mayor, la revisión de la medicación es fundamental, ¿sí? Y bueno, como ya dijimos, tratar, si es cardiológico, por favor, la derivación oportuna. Bueno, acá hay unos tips, que es más o menos también lo que les fui diciendo. La polifarmacia, fármacos cardiovasculares, neurolépticos, antidepresivos, dopaminérgicos aumentan el riesgo de síncope y caída. Suspender o disminuir dosis. Si la caída es sin testigos y no se debe a un problema mecánico, o sea, el paciente no recuerda, bueno, es probable que haya sido un síncope. También muchas veces nos pasa que se nos planta la duda. O sea, llega el paciente sincopado y vos tenés que, lo primero que hay que hacer, preguntarle cómo está, cómo se siente, le duele algo. Y bueno, si el paciente empieza a responder, preguntarle, ¿cómo fue la caída? O sea, ¿cómo fue la caída? Si él te dice, no me acuerdo, fue un síncope. Si ya te empieza a decir, mira, venía caminando con la ojota, se me enganchó, me caí, bueno, ahí podemos pensar que hay un problema mecánico. Pero bueno, siempre abriendo el ojo porque como dijimos, fue una caída y la caída hay que tomarla como una caída y ver las consecuencias, ¿sí? Bueno, y es importante llevar a cabo una evaluación de situación cognitiva y física para poder conocer la veracidad de los datos referidos a la historia, detectar comorbilidades, respuestas al tratamiento, ¿sí? Bueno, eso es lo que es síncope. Ahora, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son los trastornos psicogeriátricos, que yo creo que se ve muchísimo en la guardia. Me animo a decir que es el adulto mayor más difícil de evaluar, el paciente que tiene, perdón, me sonó mi teléfono, lo voy a cortar y voy a ponerlo en silencio. Y trago saliva. Ahí está. Yo creo que, creo que van a estar de acuerdo conmigo, que el paciente con demencia es el paciente más difícil de evaluar en la urgencia médica, porque tenemos un paciente que no se puede expresar como queremos que se exprese nosotros para poder entender qué está pasando, y a la vez tenemos una familia que está insistiendo y exigiendo una rápida resolución, si es compleja desde todo punto de vista. Entonces es importante que podamos detectar en cuanto al interrogatorio que le vamos a hacer a la familia o al mismo paciente si se puede, si estamos ante un cuadro de demencia instaurada o si estamos ante un paciente con un deterioro cognitivo leve que ya la es que yo calculo que, no sé si neurodieron, pero no sé si dieron algo de demencia en la parte de urgencia, tal vez no. Pero bueno, problema neuroconductual o del comportamiento en agitación. ¿Cuál es la diferencia entre un olvido benigno, un deterioro cognitivo leve y una demencia instalada? Así que bueno, acá le dejo los conceptos. Benigno, lo que les va a pasar es que va a llegar un adulto mayor, puede consultorio, guardia, donde sea, y les va a decir, ay doctora, ¿sabes que me estoy olvidando de las cosas? Dejé la llave en un lugar y no sé dónde la dejo. Bueno, si el paciente expresa y refiere que se olvidó o perdió algo,
eso quédense tranquilo porque es algo de distracción común y que por ahí el paciente empieza a tener miedo porque ya con determinada edad le digo, uy, ya me estoy demenciando. Y no, si el paciente lo reconoce, en ese caso creo que nos podemos quedar tranquilos de que son olvidos benignos. Ya es el estado transicional entre que, bueno, empieza a haber fallas de la memoria, pero ¿qué pasa? No hay, las actividades de la vida diaria no están afectadas, o sea que es un paciente caminar solo, alimentarse solo. Generalmente todavía manejan el teléfono, puede manejar el dinero. Ahí ya tenemos el juicio, los problemas en el razonamiento, ya hacen que no puedan desempeñarse por sí solos. Quiero ser clara, ser clara, que me entiendan, por eso trato de hablarlo con lo más sencillo que puedo. Ya el paciente que ya le pones la comida adelante y mira la comida y ni siquiera puede agarrar el tenedor y hacer esto, ya es un paciente que ya está demenciado. O que le das una remera y que no sabe qué brazo poner, o sea, ya es un paciente que ya tenemos una demencia instalada porque no puede cumplir lo básico para vivir, ¿sí? Hay tablas que, bueno, está la tabla de Bartel, que es la más común, que es para evaluación de estas cosas, que obviamente, como les dije en un principio, no le voy a pedir que la hagan en la guardia, pero sí que puedan detectar eso. Ustedes por eso, cuando llega un paciente a la guardia, agitado en el sentido de neurológicamente, ¿no? Con excitación psicomotriz le decimos nosotros. Que no centra la atención, que va, que viene. Bueno, puede estar pasando un montón de cosas. Puede ser un síndrome confusional, puede ser un trastorno conductual asociado a su demencia. Pero bueno, ¿qué va a pasar? Generalmente estos pacientes, bueno, acá hay unos síntomas que pueden indicar la demencia, que es más o menos lo que yo fui diciendo, como para que lo tengan en cuenta. Pero bueno, por ahí los pacientes demenciados que por ahí no tendrían que consultar a la guardia, pero el familiar que entra como a desesperarse puede llegar a venir a la guardia por eso. ¿Qué les va a decir? No, mira, vengo de Rosario, vine a ver a mi papá hoy a la pelada y no sé, hace un tiempo atrás, 4 o 5 meses atrás vine y no estaba así, ahora se levanta a la noche, camina, orina en cualquier lado. Y bueno, vos cuando te das cuenta que es algo progresivo, que ya hace un tiempo que pasa, que no cumple con las actividades de la vida diaria, y sí, ya estamos hablando de un paciente demenciado. Si es algo agudo, como dijimos, no, mira, ayer a la mañana hablé por teléfono con él, habló perfecto y hoy lo encuentro que camina, que orina en cualquier lado, eso sí es un confusional. Pero si es un paciente que progresivamente pasó, estamos ante una demencia. Y dentro de estos cuadros de demencia puede haber episodios de agitación que son demostraciones de cosas que van pasando y que no pueden expresar de otra manera. Por ahí está con una retención aguda de orina, está molesto y entonces empieza como a mover los brazos, se quiere tirar de la cama. Bueno, eso es una excitación psicomotriz asociada a una demencia. Y eso también hay que medicarlo al margen por ahí de la causa de origen. O por ahí son demencias avanzadas que se va haciendo el deterioro cognitivo cada vez peor y entonces empieza a haber trastornos conductuales por la propia demencia. Y esos síntomas no cognitivos que ahora los voy a explicar, también hay que medicarlos, porque eso hace que el paciente esté mejor, ¿sí? Que esté mejor, que esté contenido, que esté controlado, que no corra grandes riesgos. Y no sé si es una urgencia de guardia o no, pero es algo que pasa muy común, muy comúnmente pasa, por ahí si vienen de guardia pilar a la noche, por esto los van a llamar, así que por eso también lo quiero dar. Y por ahí los familiares van con estas inquietudes a la guardia médica porque no consiguen turno con el médico de cabecera, o a veces el mismo médico de cabecera no lo puede resolver, o lo mandan al neurólogo, no hay turno al neurólogo. Entonces es importante saber que con medicación que se puede manejar de manera simple también se puede. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos la evaluación clínica del paciente con un deterioro cognitivo? Como ya dijimos, una muy buena anamnesis, un examen físico completo y también se pueden pedir algunos estudios complementarios. Sí les quiero decir que el diagnóstico de demencia es clínico, ¿sí? Clínico por todas las cosas que yo ya les expliqué en cuanto a poder cumplir o no cumplir las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, esa es una de las posibilidades diagnósticas que tiene.
¿Podemos pedir tomografía? Obvio, se puede pedir tomografía. ¿Qué vamos a ver en la tomografía? Una atrofia cerebral. Eso es lo que va a hacer y cómo se traduce en una demencia. Entonces, si queremos llegar a este diagnóstico, no hay necesidad de hacer una tomografía. ¿Se puede pedir? Se puede pedir. Sí me parece de buena práctica clínica que el paciente sea seguido también por un neurólogo. Yo, por ejemplo, yo hago gerontología, estoy en el geriátrico, pero a mis pacientes con deterioro cognitivo les pido siempre ayuda al neurólogo. Por ahí muchas veces no tenemos el acceso, entonces está bueno que sepamos estos pequeños tips sobre cómo tratar. Entonces, a la anamnesis, ver cómo son sus funciones intelectuales, ver si hay fallas en la memoria, si hay dificultad para realizar las tareas habituales, cómo es su lenguaje, si se desorienta, no se desorienta, las alteraciones del juicio, problemas con el manejo de las finanzas. Esos son los síntomas cognitivos. Y dentro de los síntomas psiquiátricos y conductuales, que son los que pueden llegar a consultarnos en la guardia, son los síntomas no cognitivos, que son, por ejemplo, la agresión, que esté agitado, que esté depresivo, que esté con una psicosis, ¿sí? Que son en realidad que pueden ser también los trastornos de la personalidad. Así que eso también lo podemos llegar a ver en la guardia médica. Podemos ver una agitación donde el paciente corre riesgo hasta de lastimarse a él o a terceros, ¿no? Un estado de apatía total donde no come, no hace nada, donde está en su sillón de ruedas totalmente reprimido. Y bueno, eso también hay que saber evaluarlo. No lo digo de urgencia en la guardia, pero son cosas como para tener en cuenta. Porque a veces esa apatía o ese cambio de actitudinal en el paciente también puede ser un cuadro infeccioso que puede ser tratado y revertido. Y bueno, y después lo que son las fallas motoras, problemas en la marcha, incontinencia urinaria fecal, rigidez, empieza más de todos los pacientes con el parkinsonismo, esa rigidez progresiva que van teniendo, y las disquinesias. Bueno, esto ya más o menos lo dije. Tener en cuenta, bueno, estas tres patologías, lo más importante es poder diferenciar, como ya lo dije, el síndrome confusional, que es el que tenemos que tratar más rápidamente para evitar la cascada de complicaciones. Pero bueno, fíjense que como ya lo fuimos diciendo, en la demencia el inicio siempre debe ser más insidioso, el confusional es algo más agudo, tener en cuenta las actitudes, cómo son las respuestas en el interrogatorio, ¿sí? Y bueno, esto como para que simplemente lo sepan, porque bueno, sé que en la guardia no se va a medicar con esto, pero bueno, en cuanto a los síntomas cognitivos que les expliqué, los de la falla de la memoria, lo que es la alteración del juicio, hay medicación que se puede dar, que son inhibidores de la acetilcolinesterasa, que es el donepezilo, la más común. Rivastigmina es muy buena, pero es en parche y es más difícil de acceder. Y se puede tratar en las etapas iniciales o moderadas de la demencia. Y ya en etapa más avanzada ya se indica la que es la memantina. Esto como para que ustedes lo sepan, porque por ahí les puede pasar que llega un paciente a su guardia y está medicado con esto. Sepan que es un tratamiento farmacológico de los síntomas cognitivos de la demencia, donde prácticamente muchos pacientes los que van a ver lo van a tener indicado ya de base. Y esto es cómo tratamos los síntomas no cognitivos. Fíjense que es muy parecido a lo que yo ya les expliqué en lo que es el síndrome confusional si requiere tratamiento, ¿sí? Si por ahí está con síntomas de agitación muy agudos y requiere un tratamiento. Bueno, si ya descartamos el síndrome confusional o ya lo tratamos y este paciente sigue demenciado, se le suma la agresividad, la agitación y otros síntomas, vamos a darle lo mismo que yo ya les dije. ¿Cuál es la diferencia en este paciente? Este paciente es un problema más crónico, como vengo hablando, y un trastorno conductual que por ahí, si le dan un tratamiento en la vía oral, porque está sostenida la vía oral, me parece que va a ser más oportuno que ponerle una vía, porque por ahí un paciente demenciado con una agitación, si le ponemos un suero, aparte de que se lo va a arrancar a cada rato, no es algo que vamos a poder sostener en el tiempo. Entonces, si el paciente está dentro de todo estable, no hay un confusional como ya dije, y el motivo de consulta es, mi papá está agresivo, se quiere tirar de la cama, no sé qué hacer. Si tienen la posibilidad de tener una observación mínima y en ese momento darle, por ejemplo, un haloperidol por boca, me parece que es lo más oportuno, o una risperidona.
En caso que realmente no lo puedan controlar y bueno, y tomen la decisión de hacer medicación endovenosa, es el mismo procedimiento que les expliqué antes. Es un suero a un goteo bajo, ¿sí? Con una sola ampolla de medicación en el frasco, que idealmente va a ser lorazepam o el haloperidol. Así que bueno, lo ideal sería que esta consulta no llegue a la guardia, pero llega a la guardia. Y por ahí, tranquilizando al familiar, explicándole primero, sabiendo ustedes que es un cuadro de demencia, que ya está el diagnóstico hecho, y que está agitado, pero que el paciente centra su atención dentro de todo, que no está con un confusional, yo creo que podemos tener la tranquilidad de mandarlo a la casa con una de estas medicaciones vía oral. Ya si la situación desborda al familiar, no sabe cómo manejarlo y realmente requiere la venoclisis, bueno, tener en cuenta lo que ya hablamos. Después también lo que les marqué acá, que es una medicación que también indicamos mucho, en la alteración del sueño, son los inductores como el Zolpidem, no sé si el Zolpidem es un inductor del sueño, también se puede indicar, además de los neurolépticos y las benzodiazepinas. Bueno, y acá les armé como lo que ya vinimos diciendo, pero bueno, como que les quede en ítems como para un librito de guardia, si lo tienen, yo lo tenía en mis inicios. ¿Qué hacer? ¿Cómo es el abordaje práctico para el paciente con excitación psicomotriz? Bueno, primero identificar la causa, ver si no hay un síndrome confusional, una retención aguda de orina, constipación, algún problema cardiológico, si está con fiebre, ¿sí? El paciente tiene que ser asegurada su vía aérea, controlar la posición si es un paciente que voy a hidratar, siempre, siempre, por favor, que no esté tirado en la cama, con las piernas para arriba, rotado, traten de que esté en posición semisentado para que pueda ventilar mejor, más de todo si en ese momento requeriría oxigenoterapia. La hidratación, como ya les dije, 21 gotas por minuto, depende si está hidratado o deshidratado. Fíjense que ese paciente orine. A la enfermera que esté de guardia con ustedes, díganle que por favor controle si el paciente orina, si va de cuerpo. Si realmente estamos en duda si orina, sin orina, se puede colocar una sonda vesical después que el paciente está más relajado, que esté más tranquilo, porque por ahí pasa que en las guardias no lo escriben, entonces la que está de guardia ahora no sabe si la guardia anterior fue. Yo, todos mis pacientes del hospital, está indicada la dieta, la posición, control de diuresis, control de catarsis, rehabilitación, ¿sí? Es importante que se sepa si va de cuerpo, si no va de cuerpo. Después, en cuanto a lo que es el manejo, bueno, de los psicofármacos, es lo que yo ya venía diciendo, y bueno, y pedir estudios complementarios según la situación clínica del paciente, ¿sí? Si lo requiere, se piden, queda internado y se piden los según necesite. Bueno, y esto último, un minutito porque me están golpeando la puerta, pido disculpas. Meli, perdón, yo te había muteado. Desmuteate. Para ver si yo puedo desde acá, porque para que no se escuche. Sí, si no vas a tener que dejar de presentar y si quieres ya apagate la cámara un ratito para que volvamos a tener mejor señal, porque ya quedan pocas diapos. Ahí está, perfecto. Y ahora vuelvo a abrir mi Power. Exacto.
el procedimiento que hiciste inicialmente. Eso. Pantalla Ahí completa. estamos. Perfecto. Bueno, ya estoy terminando, gente. Quedan 5 diapositivas. Excelente, muy concreto y práctico. Bueno, espero que les haya gustado. Traté de focalizarme en lo que creo que más puede llegar a servir. Lo que sí después quiero hablar 2 minutitos de que no lo puse es de abdomen agudo, que lo iba a nombrar en el síndrome confusional agudo porque es una de las causas y se me pasó. Así que después digo 2 palabritas en cuanto a lo que son cuando nos vemos las caras nuevamente, 2 palabritas en lo que es cómo se presenta el abdomen agudo en el adulto mayor. Bueno, esto yo sé que no es parte de la urgencia, pero bueno, me pareció muy interesante que hablemos de lo que es el adulto mayor frágil, los cuidados paliativos y el final de vida. ¿Qué pasa? Muchas veces estamos de guardia, tenemos un paciente que nos pasan como que ya es un paciente paliativo final de vida, pero en el medio de toda esta situación van a llamar al médico de guardia porque va a haber intercurrencias agudas en medio de este proceso. Entonces, bueno, es muy importante entender primero que el trato con estos pacientes, esta familia, el trato tiene que ser respetuoso, pero bueno, en estos momentos donde hay muchas susceptibilidades, sensibilidades, el médico tiene que saber acompañar este proceso. Acá, bueno, yo no voy a leer todo, que también les quede, pero bueno, entender que morir con dignidad también es ejercer la libertad, lo que puse ahí abajo, aunque llegue a la extinción del sujeto. Me ha pasado muchas veces en que me he chocado con colegas en que, no sé cómo decirlo bien, pero por ahí falta esa sensibilidad o ese trato en momentos donde hay que tomar decisiones terapéuticas que tienen que ver con el fallecimiento de adultos mayores. Un adulto mayor esté en un hospital, en su caso donde sea, merece fallecer con dignidad, con contención y acompañado de su núcleo familiar. Entonces, lo primero que creo que tenemos que entender es que merece una habitación solo. Yo sé que muchas veces no se puede, pero es lo que tendría que pasar. Yo no hablo de unidades de cuidados paliativos, hablo de un lugar donde tenga la privacidad y el respeto que esta situación merece. Entonces, bueno, acá hay un cuadrito que también les va a quedar a ustedes, está sacado del libro, está en la bibliografía del libro de cuidados paliativos de Nación, que está escrito por la OPS, donde tiene que cumplirse temas principales, como están nombrados acá, para que esa muerte realmente sea digna. Y que esa muerte sea digna tiene mucho que ver con el accionar médico en ese momento. Y bueno, acá hay algunos puntos. Por ejemplo, hay que saber las preferencias del proceso de morir, cómo quiere morir esta persona, si esa persona es una persona demenciada, que, bueno, tratar de saber cuáles eran esas últimas voluntades con la gente cercana, tener diálogo. Después, bueno, que no haya dolor, por favor, que no haya dolor, no tiene que haber sufrimiento en todo este proceso, hay que hacer un buen manejo del dolor y del control del resto de los síntomas, por ejemplo, el manejo de las secreciones respiratorias, la vía aérea, la deshidratación, la sequedad de las mucosas. O sea, son cosas que por ahí usted dice, pero esto no le compete a un médico de guardia de urgencias. No, pero por ahí, cuando estamos en ese proceso de que el paciente está por fallecer, que solamente la presencia médica, ni siquiera la palabra, la presencia del doctor, yo sé que podría decir, bueno, esto, no, pero realmente para la gente, estamos hablando de adultos mayores. El doctor era un símbolo de grandeza, de esa persona con que le tenían mucha confianza, había acompañado a la familia. Entonces, que en ese momento estén como doctores, para ellos es un alivio, es una forma de alivio también. Por eso, aunque sea estén, acérquense, le den la mano y le digan, mire, esto es así, quédese tranquilo, no está sufriendo, cualquier cosa que necesiten me vuelven a llamar. Esas mínimas palabras alivian, y alivian muchísimo. Así que bueno, mi consejo es que si están en una situación, en un contexto de acompañar un cuidado paliativo, un paciente que empieza con ese distrés respiratorio, se ahoga con secreciones, por más que mucho más no se pueda hacer, con la mera presencia, el acompañamiento es un montón. Así que bueno,
no se priven ustedes y no priven esa familia de ese momento y ese beneficio para las dos partes. Así que bueno, yo por eso les quise dejar este cuadro que me gustó mucho, como para tener en cuenta qué hay que tener en cuenta al momento de la muerte digna. Fíjense del bienestar emocional, el acompañamiento de la familia, la dignidad, cómo tiene que ser la finalización de la vida. Tengan en cuenta que la persona que tienen ustedes de enfrente es un sujeto con derechos hasta el último segundo de sus vidas, así que merece el trato respetuoso y las medidas terapéuticas necesarias para no sufrir. Bueno, acá yo lo que hablé es un poquito, quería hablar del consentimiento informado y la voluntad anticipada, donde realmente tenemos que hacer intervenciones que ameriten el momento, pero también tener en cuenta que si había deseos determinados de la persona que quería que no pasen, hay que respetarlos. Por ejemplo, está muy discutido en lo que es cuidados paliativos el uso de la alimentación enteral, pero bueno, por ahí familias que se nos van hasta como por ahí exigir por querer sostener una situación ya insostenible, por eso hay que saber negociar y tener una buena comunicación y un buen diálogo con la familia. Pero bueno, van a pasar estas cosas y está muy bueno saber cuáles son las voluntades anticipadas de los pacientes. Si se pueden hablar, se tienen que haber hablado. Y si no, bueno, como ya les decía, con el familiar que tengamos que conozca más. Así que bueno, en realidad a nivel legal, jurídico existe la posibilidad de firmar una voluntad anticipada. Yo creo que prácticamente nadie lo hace, pero bueno, como por ahí hay decisión, por ejemplo, por sobre los bienes, también puede haber decisiones jurídicas sobre la propia vida. Yo puedo firmar y decir, el día de mañana no quiero que me intuben, no quiero que me alimenten con una sonda, lo firmo ante un escribano y se tiene que cumplir. Eso es la voluntad anticipada. Pero bueno, muchas veces, en realidad casi nunca pasa. Si pasa, hay que cumplirlo sí o sí, eso es algo legal, y si no pasa y no está firmado, pero un familiar nos dice, mirá, él no quería esto, vamos a tratar de respetarlo. Bueno, acá está lo que es la definición de cuidado paliativo, yo creo que todos lo saben hasta mejor que yo. Esta es la definición de la OPS, que es la atención y el cuidado activo, integral e interdisciplinario de pacientes cuya enfermedad no responde a un tratamiento curativo o sufren dolores evitables, a fin de mejorar su calidad de vida hasta el fin de sus días. Implica una atención primordial del control del dolor, otros síntomas, problemas sociales, psicológicos, espirituales de la persona mayor. Abarcan al paciente, su entorno y su familia. Afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal que no se acelera ni se retrasa. Es muy importante también, como yo decía antes, sabiéndonos la voluntad anticipada, también evitar lo que se le llama el encarnecimiento terapéutico, el intentar hacer cosas que ya no tienen sentido para el momento clínico que ese paciente ya está atravesando. Por ejemplo, decir, tenemos un paciente en cuidados paliativos, fase terminal, empezó con un distrés respiratorio, tenemos un diagnóstico, tenemos ya un tratamiento que ya se dijo no se llegó más con posibilidades curativas. No hay necesidad de hacer una radiografía, no hay necesidad de hacer una tomografía, o sea, tratar de decir, bueno, explicar a la familia que no es necesario si se exige, por eso es muy importante la buena comunicación de inicio. Vuelvo otra vez atrás, yo sé que esto no les compete al médico de guardia, pero por ahí tiene que intervenir en situaciones de que es llamado por la enfermera de turno y tiene que poder saber explicar que en esta etapa, en este momento, hay prácticas que no le van a cambiar su pronóstico. Así que, bueno, traten de practicar ustedes con colegas, con parte del equipo de salud, capacítense en lo que es el manejo de un cuidado paliativo final de vida, porque más de una vez se van a acordar de mí y van a ver que esto que yo les estoy explicando realmente es necesario saberlo. Bueno, yo acá también le hice una serie de tips para que también tengan en cuenta cuál es el manejo general del paciente en cuidados paliativos, fase terminal y final de vida, que me parece que todos tenemos que saber manejar. Bueno, el paciente tiene que estar controlado, tiene que haber un control de signos vitales, tiene que haber un control de saturación, tiene que estar semisentado. Es muy importante la higiene y el confort del paciente, es lo fundamental. Un paciente que tiene que tener medidas antiescaras, un colchón antiescaras, ¿sí? Cremas hidratantes después de la higiene, hidratarlo bien para que esa piel no se mantenga húmeda y se eviten úlceras por presión. Tiene que estar oxigenado, hay que manejar las secreciones respiratorias con aspiración según necesite. Si realmente hay muchas secreciones, tienen que ser aspiradas. La hidratación, bueno,
mantener todo lo posible la vía oral. Cuando ya la vía oral no se puede más, hay que evaluar una hipodermoclisis o una vía endovenosa según se necesite. Nosotros muchas veces le dejamos un suero, como decía, 7 o 14 gotas, como para que ayude, siempre y cuando el paciente esté cómodo y lo necesite. La alimentación se va evaluando hasta qué punto se puede, una dieta blanda, y bueno, se discute el tema de las sondas enterales, como ya les dije. Bueno, y curaciones y cuidado de las úlceras por presión. Está también discutido, creo que lo pongo en la que sigue, el tema de por ahí nos pasa que algunas úlceras por presión pueden tener como signos de sobreinfección por el apoyo. Si el paciente está en cuidados paliativos y requiere antibióticos, en esos casos me parece que es oportuno darles, ¿sí? Para que no haya una sepsis sobreagregada a todo este cuadro. Así que si requiere antibióticos, dentro del cuidado paliativo es válido en más de una ocasión. Después, bueno, en cuanto a lo que es el manejo del... Bueno, acá puse como primer tips evaluar la desprescripción de la medicación habitual. Generalmente, si un paciente ya está en cuidados paliativos, o sea, el manejo del colesterol, hay medicaciones que tenían para el vértigo, bueno, empezar a desprescribir y realmente indicar lo que el paciente necesita. Un buen control del dolor. Para el control del dolor siempre hay una escala que ya la deben conocer, pero bueno, vamos a terminar siempre con el manejo de la morfina. El manejo de la morfina, nosotros lo que hacemos es, bueno, primero entender que un paciente paliativo no es solamente cáncer, un paciente con una demencia avanzada, por eso lo traje también a esta situación acá, un paciente con una demencia avanzada, un parkinsonismo avanzado, también son pacientes que llegan a cuidados paliativos, insuficiencia cardíaca descompensada, que no revirtió el cuadro, cuadros infecciosos que no pudieron revertir, neumonías complicadas en pacientes ancianos, inmunodeprimidos, también llegan a cuidados paliativos. Entonces, todo esto tenemos que saber manejarlo. En cuanto a lo que es el manejo del dolor, nosotros lo que usualmente hacemos es, como ya les decía, me parece que no hay que empezar de entrada con una ampolla cada 4 horas, como que es la dosis, una de las dosis más altas, siempre ir viendo. Si el paciente está, por ejemplo, con un distrés respiratorio, una neumonía complicada que no respondió, antibiótico-terapia, con fragilidad avanzada, bueno, vamos a empezar con un goteo de morfina en cada frasco, a 14 gotas por minuto. Si vemos que el paciente sigue con ese distrés, no mejora, realmente estamos bien dándonos cuenta que es una fase terminal, un final de vida, aumentar a 2 ampollas en el frasco, agregar el midazolam según lo necesite, y se pueden hacer rescates con morfina diluida, por ejemplo, 2 o 3 centímetros en bolo para determinado tiempo. Lo que es importante también en cuanto a lo que es la morfina, si yo pongo según necesidad, es poner según necesidad más registro. Tenemos que saber qué dosis le está pasando a la enfermera según necesidad para ver si hay que hacer titulación de dosis. Entonces, siempre es importante que haya un registro de qué dosis según necesidad se están pasando. Bueno, después en cuanto a lo que es el manejo de la vía respiratoria, si hay muchas secreciones, bueno, oxigenar al paciente, aspirar, se puede hacer iosina endovenosa, que es la buscapina, que eso disminuye la cantidad de secreciones, y algún corticoide que también puede ayudar. Protección gástrica, si estamos con morfina, ramitina endovenosa es una buena opción. Si está con morfina, hay que prevenir la constipación, también se le puede dar lactulón, que no hay ningún problema. Y si es un paciente que está con vómitos, también tenemos que hacer algunas dosis de metoclopramida, lo que necesite. Y bueno, si es un paciente que, además de todo este cuadro, está con excitación psicomotriz, como ya les dije, en los otros casos, el lorazepam y el haloperidol son las 2 drogas que más se pueden usar. Preferiblemente por ahí el lorazepam. Nosotros muchas veces cuando ya estamos con un paciente con distrés respiratorio, final de vida, arrancamos con la morfina endovenosa y le agregamos algún lorazepam. Si ya es final de vida, ahí se puede rotar al midazolam, ¿sí? Siempre explicando cada paso que vamos dando a sus familiares. Eso es fundamental, porque nosotros no podemos, como profesionales, permitirnos que un día tenemos un paciente, por ejemplo, adulto mayor, 90 años, neumonía complicada, no responde, o sea, lo vimos un día, por ejemplo, somos los médicos a cargo, no encontramos el familiar, justo no estaba en el horario de visita, bueno, lo pasamos a morfina y no avisamos. No, siempre que se hace un cambio de medicación, el familiar tiene que estar notificado. El familiar no está en el horario de visita, levanto el tubo y le aviso.
Eso evita muchísimos problemas. Para la gente, lamentablemente lo digo, porque la morfina es un fármaco que usamos muy a menudo, pero todavía hay como un mito sobre eso. Es importante explicar a la familia por qué iniciamos la morfina y qué efecto queremos lograr. Explicar que es para que mejora la función respiratoria, explicar que mejora el dolor, que el paciente no tiene que tener sufrimiento, en qué estadio estamos, ¿sí? Es importante que el lenguaje sea claro, conciso y que toda la información sea transmitida. Bueno, esto es un poquito lo que dije a lo último. Para que un tratamiento sea realmente exitoso es fundamental la relación y la comunicación del equipo interdisciplinario, de la familia y con el paciente dentro de las posibilidades que este paciente tenga, ¿sí? Vamos a apoyarnos en un equipo, en el personal de enfermería, en el equipo de salud mental, en todo, ¿sí? En el equipo de rehabilitación, ¿sí? Un médico solo no puede ponerse en el hombro un cuidado paliativo, eso es impensado. Como digo siempre, si yo no tengo al equipo disponible, no importa, trato de, con las herramientas que logro tener, llevar la situación lo mejor posible. Y si preciso hacer interconsultas, las hago, ¿sí? Pero no se pongan todo al hombro solo si tienen los recursos disponibles. Entonces, como ya dije, es importante un trato respetuoso, comunicación y lenguaje claro, evacuar dudas, acompañar el proceso. Y tenemos que trabajar acompañando al paciente y a la familia, entendiéndolo como personas con derechos, con historias de vida que deben ser respetadas hasta el último momento. Bueno, hasta acá llegué yo. A ver si puedo salir. Cierro nomás. Sí, deja de compartir. Cierro. Dejar de presentar. Sí. Ahí estamos. Ahora nos vemos Vamos. los que estamos. Me tengo que... Si querés, ponete la cámara. Bueno, estuve bien con el tiempo. Excelente. Tenía miedo. La verdad que, bueno, muy concreto, muy práctico. No sé si alguno de los colegas presentes tiene alguna consulta, alguna pregunta en todo lo escuchado. No sé si, Meli, querés ir agregando en relación al tema de abdomen agudo, que abdomen agudo Sí, eso lo referido en adulto, pero tiene ciertas características en adulto mayor, que algo dijo Héctor, pero si querés volver a retomarlo, no hay Sí, problema. lo que nos puede pasar, que quería decirlo dentro del confusional, es que justamente una de las maneras más comunes de presentación es a través de un síndrome confusional. Es un paciente que va a llegar con un déficit de atención, con dolor inespecífico, y bueno, las causas más frecuentes casi que venimos a decir que es la oclusión intestinal. Es un paciente que por ahí la familia no sabe si fue de cuerpo, no tiene registro. Generalmente la principal causa es oclusión intestinal. He también visto algunos abdómenes agudos perforativos por cias de colon, que bueno, ahí es una de las pocas veces que se puede ver el abdomen en tabla, porque es un abdomen bien peritoneal. Entonces en esos casos se puede llegar a ver, pero si no, no es común que se presenten con fiebre, no es común que se vea el abdomen en tabla. Ustedes van a ver un paciente confundido y seguramente con una catarsis negativa. También puede pasar que les van a decir, y no, hace como una caca líquida. Bueno, por ahí son rebosamientos, están con un bolo fecal con rebosamiento y hacen la oclusión. Lo que no tienen que tener... ¿Qué dice quién no tiene micrófono? Sos vos, Belu. Lo que no tienen que por ahí tener miedo es que si, bueno, logran una placa, que no hay niveles, que ven un bolo, indiquen enemas. No hay problema con eso. Es muy común en nuestra práctica clínica indicar los enemas de Murphy, que se hacen con agua oxigenada, leche y vaselina, a 14 macrogotas, que tienen que pasar lento para que impregne bien. Y bueno, y se pueden hacer, nosotros por ahí hacemos hasta lograr catarsis positiva, que le hagan 2 enemas. Es incómodo, no está bueno, pero bueno, se tiene que utilizar para que el paciente pueda finalmente tener la evacuación del intestino y evitar complicaciones mayores. Pero bueno, dentro de lo que es el adulto mayor, lo que más común se ve es la oclusión intestinal. No sé si alguien me quiere preguntar algo, si quedó alguna duda más. Yo lo que les puedo agregar es que la verdad que el adulto mayor con fragilidad avanzada y demencia son pacientes que son muy difíciles de manejar. Yo
al día de hoy que me dedico a esto en realidad, sigue siendo siguen siendo difíciles las evaluaciones porque, como dije al principio, es el grupo más heterogéneo, con más historia, con más comorbilidad y polifarmacia, y hay que tener mucho ojo y estar muy despiertos para ver cuál puede ser el diagnóstico más preciso y qué es lo que no tenemos que hacer. Eso es por ahí lo más difícil de darnos cuenta, qué es lo que no hay que hacer, qué medicación no hay que poner, o por ahí hasta el discernir, ¿lo derivo, no lo derivo, es urgente, no es urgente? Porque también derivar a un paciente tiene toda su complicación, porque como dije, hasta puede haber confusionales por hospitalizaciones. Entonces por ahí, al querer hacer un bien, al contrario, complicamos más la situación. Sin querer, por supuesto, pero se termina complicando el doble. A mí me pasa muchas veces de que me dicen, por favor no lo derives, que quede en Pilar porque en el sanatorio se desorienta. Las terapias intensivas para ellos son tremendas, entre el ruido, las luces, no están con su familia. Hay que pensar muy bien a qué paciente adulto mayor va a tener criterio y tiene que tener una terapia intensiva, porque por ahí es contraproducente. Cuando pensamos el diseño de este curso, no era menor no dejar a la categoría, digamos, de adulto mayor, si bien podía entrar tranquilamente dentro del abordaje de adulto, justamente por lo que vos viniste describiendo en toda tu exposición, la particularidad que tiene el abordaje a esta edad, ¿sí? Entonces, como nos pareció importante darle ese espacio por lo que ya quedó expuesto totalmente en estas 2 horas. Y lo otro es no tenerle temor, digamos, uno sabe que cuando no tiene la práctica es como que tiene siempre ese temor de morfina sí, morfina no, tratamiento psicótico sí o no, o de qué manera. Bueno, cuando uno gana seguridad, teniendo en cuenta ciertas características, también, nada más ni nada menos que brinda una atención adecuada y también ante una derivación oportuna, también derivarlo oportunamente, pero adecuadamente tratado o abordado por lo menos inicialmente. Entonces no me parece menor. También teniendo la diversidad de nuestra provincia, a lo largo, a lo ancho, como lo venimos hablando en cada uno de los encuentros, pero también con la particularidad en el adulto mayor, en donde tenemos mucho de lo público, hoy un poco más, pero también al tener gran caudal de AMOPAMI, saber que también la diversidad puede estar a la hora de derivar o a la hora de abordar en ese sentido. Sí, y también les debe pasar a las doctoras que están como yo en el interior de que muchas veces vos presentás al paciente a un sanatorio y como que te dicen, pero ahora, qué sé yo, y bueno, y vos tenés el paciente que tenés enfrente, vos lo estás evaluando y vos te das cuenta de la comorbilidad, y bueno, en mi caso pasa que conozco a la familia y yo sé que el paciente no es así, que está distinto, y por ahí hasta uno quiere exagerar la situación para que te lo acepten, o yo llamo y le digo, por favor, denle de prioridad porque tiene esto, tiene lo otro. También cuesta eso, cuesta que el del otro lado entienda qué paciente tenemos adelante. Eso es difícil también. Pero bueno, si conocemos a nuestro paciente, estamos seguros de nuestras actuaciones o el diagnóstico que ya hicimos, no tengan miedo, defiendan con uñas y dientes, como yo les dije. Nosotros, por ejemplo, acá con una paciente, a los 96 años se fracturó la cadera, a los 97 lo festejó de pie. Pero si nosotros lo llamábamos al traumatólogo, le explicábamos cómo era la paciente, que no tenía deterioro cognitivo, aunque tenga 96 años, porque hay pacientes y hay personas así, no le iban a operar. Y fíjense lo que les estoy contando. Algo que realmente hay que luchar desde lo que nosotros sabemos, conocemos y nos formamos y nos capacitamos. Aunque la decisión sea del traumatólogo, la decisión del médico de cabecera es fundamental. Eso es la BGI y es lo que tenemos que tratar de aplicar siempre que atendemos a adultos mayores. Por eso voy a insistir en que, bueno, hay que empezar de la raíz. El síndrome confusional ya es la punta del árbol, pero la raíz es hacer una buena BGI y presentar al paciente con todo lo que ya conocemos. Ahí Karen comparte, nos pasa muy a menudo que se discuten las derivaciones, sobre todo con adultos mayores. Sí, es que es algo común. Y bueno, también, aparte del tema de las fracturas que pasa, ojo también con la anticoagulación, que bueno, yo no di síncope nada más, lo que es la parte más cardíaca,
Pero bueno, los pacientes merecen anticoagulación hasta el final de sus vidas. Por ahí pasa, no, si tiene 60, ¿cómo no lo va a anticoagular? ¿Qué contraindicación tiene? O sea, si a ustedes les parecen, discútanlo. Porque realmente hay pacientes, la aspirina sí, realmente es peor indicar aspirina que anticoagulantes orales, pero por ahí también pasa que por criterio de edad, no hay criterio de edad para anticoagular. Es un paciente que tenés adelante con la comorbilidad y con la VGI que hiciste, así que hay cosas que hay que empezar a desterrar, con lo mismo que hablábamos de la morfina. Nosotros morfina, se indica muchísima morfina, porque el adulto mayor cuando tiene dolor, tiene dolor. Un paciente demenciado, que vos lo evaluás y lo vas conociendo, bueno, es otra cosa importante. Apóyense mucho en el personal de enfermería cuando tienen pacientes internados, porque ellos son los que están las 24 horas en la cabecera del paciente. Entonces, si un enfermero les dice, mirá que no lo veo bien, yo lo veo como con más, tenemos una paciente acá internada en una situación especial, en estado vegetativo, y según las expresiones de su rostro, nosotros nos damos cuenta si tiene dolor o no tiene dolor. Pero bueno, nos costó un tiempo hacer esa lectura, pero desde que decidimos iniciarle la morfina a esa paciente, es otro rostro, y eso quiere decir que mejoró su dolor. Entonces son cosas muy simples y muy sutiles que tenemos que se da cuenta el enfermero que está ahí. Entonces tenemos que apoyarnos también en el personal que está con nosotros para poder hacer una buena práctica clínica. Después, bueno, si por ahí tienen dudas en cuanto a lo que es geriatría, gerontología, yo sé que somos poquitos los que hacemos esto, yo no tengo problema en evacuar dudas, si vos, Belu, querés pasar mi teléfono o mi correo electrónico, no tengo problema. Es más, si alguna vez alguna tiene ganas de rotar, trabajar acá hay guardias médicas, o si quieren rotar para ver adultos mayores cómo es el manejo que hacemos en esta institución, están todos invitados. Acá hacemos internación geriátrica. Y bueno, tenemos un equipo interdisciplinario que hace el seguimiento de todos los casos. Así que si alguno tiene interés, es bienvenido. Así que bueno, cualquier cosa... Si actualmente, ¿cuántos usuarios? ¿100? Tenemos 100 residentes, sí, 100. Así que miren si hay experiencia para recabar ahí. Sí, tenemos mucho. Es grande el hospital, es grande. Es grande. Sí, sí. Ahí, Miguel, que te veo, gracias por estar. No sé si tenés algún aporte o alguna pregunta. No, la verdad muy interesante y muchas gracias por compartir. Yo también trabajo en lo personal con muchos adultos mayores y todo lo que decís, la verdad que es tal cual en los distintos lugares, ya sean en ciudades como en Rosario, o bueno, yo también trabajo en pueblos muy pequeños al sur de la provincia, que esa realidad es tal cual lo que vos decís, así que gracias por compartir. No, por favor. Me alegro que haya servido. Esa era la idea, algunos tips. Así que bueno, y en esta población que, como dije al principio, por ahí ni siquiera nos incluyen en estudios, así que es la experiencia clínica lo que hace que vayamos formando y mejorando nuestro trabajo, los que somos gerontólogos. Gracias, Meli. Si te parece, podemos agregar tu mail a la presentación, así ya la colgamos en plataforma y ahí a quien le interese puede mandarte un mail y desde ahí contactar directamente con... Sí, o si quieren mate que necesiten, por ahí, si quieren, les interesó el tema de la valoración geriátrica integral y quieren más información, yo no tengo ningún problema, tengo mucha información sobre todo, así que, porque justo tengo rotando una de las chicas de la PFO y le pregunté en la facultad, ¿dan geriatría? Y me dijo que dan, creo que un área dentro de clínica, o sea que no es que logramos como pediatría, no lo logramos aún, es como un módulo, me dijo, pero que dan sarcopenia, fragilidad y VGI, algo así, como que nada. Así que si quieren material y lo necesitan, yo no tengo ningún problema. Igual es un logro, Meli, porque sí, es un montón. Nosotros hemos cursado, creo que era menos, ¿eh? Yo aprendí en la residencia con Lucy, fue la primera que me enseñó. Pero cuando estaba en la facultad yo no había nada, había el módulo, la UADP6, adulto mayor, y te daban, no sé, marcha, así como nada. Así que bueno, de a poquito nos vamos metiendo.
Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Meli. Si quieren, esto va a quedar grabado, hay muy pocos participantes hoy, pero me quedo tranquila que van a escuchar esta clase hasta el final. Ya a partir de mañana seguramente va a quedar colgado en plataforma el examen pendiente de la última clase de cardiología, sumado al examen de Meli, digamos, de esta clase. Y además le va a estar llegando tanto por mensajería como por mail y va a quedar colgado en plataforma un Google Form en donde vamos a recabar algunos datos que nos parecen centrales, porque bueno, no sé si todos tienen presente, el jueves que viene ya es el último encuentro y cerramos con abordaje en salud mental. Y la instancia final se viene con la instancia práctica presencial y el examen integrador final. Entonces, este Google Form va a recabar algunos datos que tienen que ver con su lugar laboral de desempeño actual y a dónde van a elegir hacer la práctica, porque lo que estamos tratando de coordinar con los diferentes referentes, bueno, entre ellos Miguel, que lo veo acá presente, es dónde la va a hacer cada uno para después nosotros poder organizarnos con los docentes en esa instancia práctica. Así que nada, toda la información les va a estar llegando, pero para que estén atentos y lo compartan si tienen compañeros o colegas que también comparten este espacio. Vuelvo a agradecerte, Meli, y si les parece, nos volvemos a encontrar el jueves que viene. Adiós. Gracias a ustedes por el espacio. Nos vemos. Gracias, hasta luego.